Hola jóvenes. Para mí es un gusto saludarlos por última vez. Como pueden ver, por fin llegamos a la última sesión de geometría. Con este vamos a cerrar esta sección y decidí nombrar a la sesión como ejercicios de geometría en amplio. Si bien es cierto, vamos a ver un par de conceptos y vamos a estudiar un par de fórmulas, no es esencialmente nada nuevo lo que les voy a presentar. Vamos a analizar perímetro y área y cómo eso nos va a permitir completar los ejercicios a los que hago referencia en el título. Eh, como les menciono, la sesión tiene por objeto, más que presentar contenido nuevo, practicar. Esta sesión yo la pensé y la diseñé de esa manera. Vamos a hacer ejercicios a los que yo llamaría integradores, por decirlo de alguna manera, porque combinan varios de los elementos, conocimientos, fórmulas, técnicas, conceptos que hemos venido adquiriendo en las últimas sesiones de geometría. Así que esa era mi intención. Vamos, como les digo, a ver brevemente al principio un par de definiciones. Les voy a explicar algunas cosas sobre las fórmulas de áreas y perímetros, pero una vez más, durante las sesiones previas ya hablamos e hicimos ejercicios de áreas y perímetros con triángulos, cuadriláteros, otros polígonos y círculos. Así que nada de esto es nuevo. Y más allá del curso, son cosas que ustedes vienen viendo desde que eran niños y niñas. Entonces, no hay ninguna sorpresa acá, pero sí son ejercicios que me interesa que queden claros. Están muy cerca de tomar el examen, así que este tipo de ejercicios deberían tenerlos, si bien no de manera inmediata, si bien es cierto, es bueno practicar siempre, sí yo esperaría que todos tengan nociones de cómo abordarlos, de por dónde acercarse. Así que vamos a comenzar. Esta sesión, como pueden ver por el índice, va a ser relativamente corta en comparación a las previas, particularmente la anterior, que fue bastante densa en contenido. Esta vez, como les digo, no habrá tanto contenido nuevo, de hecho nada de lo que se va a presentar esperaría yo que fuera nuevo, pero sí me interesa practicar con ustedes. Así que vamos a comenzar. Para que la tradición no se pierda, les traje otro meme. Este me dio risa porque hace referencia a cómo tanto el área como el perímetro del cuadrado del lado 4 es 16. Eh, como les digo, me parece gracioso y evidentemente es un chiste, porque no podemos hacer este tipo de comparaciones. Yo esperaría que cualquiera de ustedes me diga que ese 16 no está en las mismas unidades. Mientras hablamos de unidades lineales en el perímetro, hablamos de unidades cuadradas cuando hablamos de área. Eso sería literalmente como comparar peras con manzanas, pero pues me pareció gracioso y se los quería compartir. Como les decía, las definiciones que quiero que discutamos hoy son perímetro y área. Nada nuevo, ni durante el curso ni en sus vidas académicas. Ustedes han sacado perímetros y áreas toda la vida. Pero tratando de, como les dije desde el principio, homogenizar el conocimiento del que estamos partiendo, vamos a decir que el perímetro de una figura plana es la suma de las longitudes de sus lados. El perímetro se mide en unidades lineales. De hecho, yo modificaría levemente esta definición y diría que es la suma de las longitudes de los contornos de una figura, porque al decir lados pareciera que estamos exclusivamente restringiéndonos a polígonos, y no es el caso. El círculo también tiene perímetro. Cualquier figura curva por muy irregular que sea, tendrá perímetro. Entonces, quiero que eso quede claro. Cuando hablamos de perímetro, hablamos de contornos. Y eso es un elemento bien importante para uno de los ejercicios que haremos más adelante, así que ténganlo en cuenta. Área. El área de una figura plana es la medida de la superficie cubierta por la figura y se mide en unidades cuadradas, ¿sí? El espacio que ocupa. Son definiciones que ustedes han manejado y que, como les digo, ya hemos tocado en videos anteriores para otras figuras en particular, pero hoy quiero que combinemos esos conocimientos. Antes de pasar a los ejercicios, sí quiero dejar claro el compendio de fórmulas que vamos a utilizar. Vean, acá dice triángulo equilátero. Yo le agregué equilátero, probablemente se distingue el cambio de fuente porque por la forma en la que escriben el perímetro. Esta forma en la que escriben el perímetro da a entender que los tres lados son perfectamente iguales. La figura también lo pone así,
por eso les pongo equilátero, pero de nuevo, el perímetro es la suma de los tres lados, tanto si es equilátero como si es escaleno, isósceles o lo que sea. El perímetro será la suma de los tres lados. El área de toda la vida base por altura entre 2. Para el cuadrado del lado L es bien fácil porque sabemos que el perímetro es 4 veces eso y el área será el cuadrado de eso, ¿sí? El cuadrado es probablemente la figura más sencilla de trabajar en geometría. Ahora, tanto yo en los siguientes ejercicios, como yo en mi etapa de profesor del ESEN, como los profesores del ESEN a la hora de diseñar su examen, créanme que al combinar cuadrados con muchas otras cosas puede tornarse complicado. Así que, si bien es cierto que es fácil de trabajarlo, no se confíen. Practicar siempre es importante. El rectángulo, si llamamos a la base B y a la altura A, sabemos que el perímetro es el doble de cada una de esas dimensiones sumadas y el área es base por altura. Para el círculo, vean, aquí les ponen diámetro por pi. Como les dije en la clase, en el video sobre círculos, eso también es válido, porque la que nosotros manejamos es 2πr, 2pi por radio, y el doble del radio es el diámetro, así que ambas son equivalentes. El área, pi por radio al cuadrado, también ya hemos trabajado con eso. Cuando veíamos la clasificación de los cuadriláteros, yo les mencionaba el rombo y hablábamos de las diagonales, que no son iguales, sí paralelas, pero no iguales, y que siempre una es más larga que la otra. Vean, aquí hablamos de D mayúscula y D minúscula, diagonal mayor, diagonal menor. Mientras que el perímetro es 4 veces el lado, porque recuerden que los rombos tienen los 4 lados iguales, pero los ángulos son los que varían y por eso es que es diferente al cuadrado. Diríamos entonces que dado que los 4 lados son iguales, 4 por el lado es el perímetro. Y para el área se puede llegar de maneras indirectas, pero les decía, si tenemos información sobre las diagonales, el área del rombo es diagonal mayor por diagonal menor entre 2. El semiproducto, así se llama, porque se están multiplicando y se dividen entre 2, el semiproducto de las diagonales. El pentágono regular, también ya hemos hablado de eso. Yo le agregué regular porque no lo dice y obviamente si decimos que el perímetro es 5L estamos asumiendo que es regular, que los 4 lados son iguales, porque figuras de 5 lados yo puedo hacer infinidad de ellas y que no sean regulares y que no se parezcan ni por cerca a lo que tenemos en la cabeza como pentágono. Pero si hablamos de uno regular, pues entonces sí, el perímetro será 5L y también hablábamos de esto, perímetro por apotema entre 2. Y esto aplica tanto para el pentágono como el hexágono, como cualquier otro polígono que se les ocurra. Para el trapecio, no hicimos ejercicios de esto, pero sí yo les explicaba qué vamos a entender por base mayor y base menor. ¿Sí? En este ejemplo clásico del trapecio equilátero que todos conocemos, perdón, del trapecio isósceles, que es la falda, lo que parece falda, base mayor, base menor y la altura. Nunca se les vaya a olvidar, lo venimos hablando desde los triángulos. La altura es lo que conecta, en este caso, la base mayor con la base menor de manera perpendicular. Sería un tremendo error y perderían puntos en un examen si el ejercicio gira en torno a eso, si ustedes asumen que los lados laterales de la falda son la altura. Recuerden, la altura siempre requiere la condición de perpendicularidad, que es la que es lo que se intenta demostrar en este dibujito. El perímetro, aquí le ponen L más L más L más L, le puse subíndices para que se entienda que los lados pueden diferir y que el perímetro es solo sumar lados. No hay una fórmula tal cual, pero para el área, vean, tengo base mayor por base menor entre 2 por altura, por H. Es el semiproducto de las bases por la altura. Y por último, tenemos el paralelogramo, que recuerden, el paralelogramo era una categoría en sí misma y es cuando los lados son paralelos 2 a 2. Y vemos que la fórmula que tenemos acá es 2 veces A por 2 veces B, porque sabemos que los paralelogramos no solo son paralelos 2 a 2, sino que los lados son iguales 2 a 2. Los dos horizontales y los dos laterales van a ser iguales entre sí respectivamente. Y vean, el área es fácil, base por altura.
una corrección. Esta tabla está mal y no vi el error con anticipación. Esto de aquí, base mayor y base menor no se multiplican, se suman. Lamento ese error, por favor, si toman screenshot de esto, ustedes directamente modifiquen la imagen que van a tomar, porque eso de ahí, donde está el puntero en este momento, es un signo de más, no de multiplicación. Es la semisuma de las bases, es decir, sumo las bases dividido entre 2 por h. ¿Sí? Perfecto. Y ahora sí, vamos a pasar a los ejercicios. Esta vez, más que un chiste matemático, pues son los memes clásicos de cuando nos enfrentamos a problemas de mate. Como les dije, mi intención con esta sesión es ejercitar. Así que vamos a cubrir algunos ejercicios que combinan varios de los elementos de los que hemos estado discutiendo en las sesiones previas. Y como siempre, para los ejemplos, me cambio de lugar. Y ahora empecemos. Siempre, en todos los videos yo les sugiero pausen e intenten hacerlo ustedes. Pero aquí es aún más importante que pausen y que practiquen. Mi intención con estos ejercicios no es decir que los del examen vendrán necesariamente así, pero si ustedes se sienten cómodos y tranquilos resolviendo esto, el examen no debería suponer ningún problema. Así que los invito a que pausen, a que intenten ustedes abordarlo. Si ya quitaron pausa y ya tienen una respuesta, ahora resolvámoslo juntos. Vean, me dice, la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 1 centímetro más que el doble del cateto más corto. El más largo mide 9 centímetros menos que el triple de ese lado más corto. Determine las longitudes de los tres lados del triángulo y clasifique el triángulo. Para empezar, ya me dicen que es rectángulo, así que la clasificación por ángulos ya está hecha. Lo que falta es clasificarlo por lados y nuestras opciones son equilátero, isósceles y escaleno. Vamos a ver de cuál se trata. Pero a ver, vean, la información que me están diciendo a todas luces me indica que lo que necesito es plantear una ecuación. Ustedes ya saben plantear y resolver ecuaciones, así que, a ver, ¿cómo lo hacemos? Tenemos ahí el triángulo rectángulo y tanto para la hipotenusa como para el cateto largo me lo están dando en función de el cateto corto. Así que conviene decir que el cateto corto va a ser mi incógnita, ¿sí? Llamemos a ese cateto X. Ahora, me están diciendo que la hipotenusa es 1 centímetro más que el doble que ese cateto corto. ¿Cómo escribo 1 centímetro más que el doble de X? 2X más 1. ¿Y qué pasa con el cateto largo? Que en este caso, por la forma en la que lo dibujé, coincide con la altura. Es 9 menos que el triple. 3X menos 9. ¿Y ahora qué vamos a necesitar si es un triángulo rectángulo y estamos hablando de catetos e hipotenusa? Pitágoras. El cuadrado de x más el cuadrado del cateto largo o la altura tiene que ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Ahora, ya planteamos la ecuación, pero para resolverla necesitamos recordar lo que ustedes ya cubrieron en sesiones previas de ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Entonces, a ver, para empezar, x al cuadrado solo va a pasar como un x al cuadrado, pero ¿qué pasa con el segundo término? 3x menos 9. Ojo acá, yo fui muy enfático en la clase sobre potencias, diciendo que las potencias, los exponentes y por lo tanto también los radicales, que son una forma especial de potencias, se distribuyen cuando los elementos al interior del paréntesis o los elementos bajo el signo radical se están multiplicando o dividiendo. Aquí estos dos no se están multiplicando o dividiendo, se están restando. Y ustedes saben que por lo tanto yo no puedo decir el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Eso es un error. Ustedes ya saben qué tenemos que hacer. Son los llamados productos notables. El cuadrado de la primera menos 2 veces la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda. Va a quedar así. Aquí ya me salté, o sea, no me salté pasos, pero no fui uno a uno. Sin embargo, no está de más repasarlo. X cuadrado es X cuadrado. Y aquí empezamos. 3X, el cuadrado de la primera, 9X cuadrado. Recuerden que se eleva tanto el número como la letra. Menos, porque aquí hay un menos. Si esto fuera positivo, este también sería positivo. 2 veces la primera por la segunda. La primera por la segunda, 3x por 9 da 27x. Y duplicar eso me dará 54x. Por último, y con signo positivo, el cuadrado de la segunda, 81.
La misma lógica para la hipotenusa al cuadrado, que también era un binomio, una suma de elementos, y queda de esta manera. Que sigue? Agrupar las x cuadradas con las x cuadradas, las x con las x, y los números a ellos solitos. Dejar el 0 a la derecha es una convención que se suele utilizar en las cuadráticas. Cuando ya reducimos, llegamos a ese trinomio. Ese trinomio es caso 7 de factoreo, de la forma ax cuadrado más bx más c. Si ustedes se sienten cómodos resolviéndolo así, que yo espero que a estas alturas todos estén cómodos con factoreo, pueden hacerlo así. Ahora, los números no están tan amables, no están tan fáciles de deducir, así que también pueden utilizar la fórmula general, con lo que se sientan más cómodos, y llegaríamos a dos respuestas, 8 y 5 tercios. Normalmente, en las cuadráticas, cuando hablamos de geometría, si yo llego a dos respuestas y una es negativa, la ignoro en inmediato. No hay valores negativos en geometría, pero aquí los dos son positivos, significa que los dos son válidos. Vean, ¿qué pasa con 5 tercios? ¿Cuánto es 5 tercios? 1.66. ¿Qué pasa si yo meto 1.66 a este cateto, al cateto largo, a la altura de mi triángulo rectángulo? 3 por 5 tercios me da 5, menos 9 es menos 4. Si bien es cierto que la x no dio negativo, sustituirlo aquí generaría un lado negativo y eso no tiene sentido, así que descartamos el 5 tercios y nos quedamos con que la respuesta es 8. Ahora, sí, hay que sustituir en el triángulo original. X, el lado más corto, será 8. El que sigue, la hipotenusa, 2x más 1. 2 veces 8 más 1 es 17. Y el tercero sería un 15. Ahora bien, lo que me estaban preguntando era el, perdón, determinar las longitudes y clasificarlo. ¿Qué es rectángulo? Ya lo sabíamos. ¿Qué falta entonces? Definir si es equilátero, isósceles o escaleno. Y dadas las medidas que es, bueno, los lados ahí se los pongo ya definidos. ¿Y qué sería si mis medidas son 8, 15 y 17? Un rectángulo escaleno. Vean, ese combinó geometría, la parte de triángulos, con resolución de ecuaciones, así que hasta nos salimos de la sección de geometría. Siguiente ejemplo que quiero que discutamos. Vean, dice, sabiendo que el lado del cuadrado es 8 raíz de 2, calcule el perímetro y área de la región sombreada, la cual corresponde a un sector circular. ¿Sí? La fórmula del área de un sector circular ya la tenemos. Lo que no tenemos es una fórmula para el perímetro. Pero como les dije varias veces al ver la tabla, las fórmulas de los perímetros se reducen a decir sumar lados. Y este tipo de ejercicios es justamente el que quería cubrir con ustedes. Áreas sombreadas, porque normalmente las áreas sombreadas requieren hacer todo el trabajo manual, irnos a pie. No hay forma de anticipar qué les voy a poner yo como área sombreada para poner fórmulas. Así que nos vamos a ir ayudando por partes. Primero, de nuevo, me dicen que esto es un sector circular, es decir, es como un pedazo de pizza. Para el área estamos bien porque eso sí lo tenemos. Sí tenemos una fórmula para el área, pero para el perímetro no. Y aquí es donde me interesaba recalcar lo que les dije como definición de perímetro. ¿Qué es perímetro? Contornos. Una definición extra que yo agregaría no es diferente a lo que ya vimos, pero puede ayudar a no confundirnos, es lo siguiente, entender que el perímetro de las regiones sombreadas se pueden entender como lo que separe, todo lo que separe la región sombreada de región blanca, ¿sí? ¿Qué significa? Imagínense que esto que está sombreado es césped y a ustedes les piden que pongan una, ¿qué? Una, ¿cómo se llama? Cerca alrededor del área con césped, porque es un parque o lo que sea y la gente no se debe parar ahí. ¿Qué áreas necesitan cubrir? Bueno, ¿qué segmentos necesitan ponerle cerca? Estamos de acuerdo en que sería eso de acá, que es la diagonal de un cuadrado, ya sabemos cómo trabajar eso. Esto de aquí, que es un arco de un sector circular, y esto de aquí, ¿sí? Teniendo eso claro, comencemos. Primero, eso de ahí. Estamos de acuerdo en que es una diagonal de un rectángulo, perdón, de un cuadrado. Y ya sabemos cómo tratar eso.
Porque ¿qué ocurre con los cuadrados? Las diagonales coinciden con ser ¿qué? Una hipotenusa, ¿sí? Si yo entiendo este lado y este lado como los catetos y esta diagonal como la hipotenusa, esto no es más que un triángulo, rectángulo isósceles. Ya hemos trabajado eso. ¿Y qué pasa? Lo acabamos de hacer hace un momento. ¿Cómo trabajo rectángulos, triángulos, rectángulos? Pitágoras. Vamos a llamar a eso X. Si yo quiero encontrar X, pues ya tengo dos catetos y la X es la hipotenusa. Tan fácil como plantearlo así, ¿sí? Si resuelven, queda 8 raíz de 2. Recuerden que lo que implica esto, eh, permítanme, esto parece tener un error. No, mi equivocación, no hay error acá. Efectivamente, cuando empezamos a resolver, recuerden, cuando tengo un producto, 8 se está multiplicando por la raíz de 2 y elevo al cuadrado, hay que elevar al cuadrado ambos, porque las potencias son distributivas sobre el producto. 8 al cuadrado es 64 y la raíz de 2 al elevarse al cuadrado se cancela el radical y queda un 2. Entonces 64 por 2, eso justifica el 128 sumado a sí mismo igual x cuadrado. En otras palabras, x va a ser la raíz de 256, que es 16. Así que ahora ya tenemos la medida de la diagonal, ¿sí? La diagonal mide 16 unidades lineales. Ahora bien, ¿qué pasa con esto de acá? Vean, se sale del lado. Si fuera solo el lado del cuadrado, yo sé que es 8 raíz de 2, pero se sale. Ahora, que se salga no es un problema, porque me dijeron que lo sombreado es un sector circular. Por eso usé el mismo color verde. Porque ya no fijándonos en el cuadrado y diciendo esto es una diagonal, díganme qué papel está jugando este segmento verde en el sector circular. Un radio. Y esto de aquí es otro radio. Y todos los radios miden lo mismo. Así que este de acá también va a medir 16. Eso también es una X. Entonces, fíjense, ya tenemos este tramo y este tramo, es decir, solo nos falta este tramo de aquí para cercar el césped, para encontrar todas las fronteras de la región sombreada. Eso de ahí, a eso lo vamos a llamar Y. ¿Cómo encontramos esa longitud? No tenemos fórmula para encontrar perímetros de sectores circulares, pero sí tenemos cómo encontrar la longitud completa o el perímetro completo de un círculo. Ahora bien, similar a como hacíamos el área de un sector circular, lo mismo va a pasar con el arco. Se trata de encontrar el perímetro general y luego multiplicar por qué, qué porcentaje representa ese sector de todo el círculo, ¿sí? ¿Cómo hacíamos eso? Ángulo entre 360. Ese ángulo es el que necesitamos para poder encontrar la fracción que representa ese pedazo rojo de lo que sería el perímetro de un círculo completo. Vamos a llamar a ese ángulo alfa y ustedes ya saben cuánto mide alfa. Estamos hablando de un cuadrado y eso es una diagonal. ¿Cuánto va a medir eso? ¿Cuánto va a medir alfa? 45. Entonces, vean lo que estoy haciendo. 2pi por radio es el perímetro de lo que sería el círculo completo. Perdón, la circunferencia completa. Aquí lo que estoy haciendo es eso, multiplicarlo por la fracción que este ángulo representa del total y acabamos de decir que 45 es el valor de este ángulo. Ahora, 45 entre 360 es igual a ¿cuánto? Es la octava parte, eso es un octavo. En otras palabras, yo saco el perímetro de lo que sería el círculo completo y saco la octava parte porque solo estoy tratando con la octava parte, como una pizza que se parte en 8 partes iguales, eso sería este sector circular. Si hago el 1 octavo por 8 se cancelan y queda 2pi. Significa entonces que ya tengo todos los elementos de mi perímetro, ¿sí? Vean, para el perímetro tengo dos regiones o dos tramos verdes que son 16 cada uno y un tramo rojo que es 2pi. Por lo tanto, mi respuesta es que el perímetro es 3 más 2pi unidades lineales, ¿sí? Ahora el área. Para el área de un sector circular ahí se teníamos fórmula y era fácil. Es el área de lo que sería el círculo completo por la fracción que representa este pedazo de ese círculo completo. Pi por radio al cuadrado, si el radio ya lo conocemos,
Eh, Perdón, aquí sí cometí un error. Vean, el radio es 16 y yo he puesto 8. Este sí es un error. Esto debería ser 16 al cuadrado por un octavo. Por lo tanto, la respuesta estará incorrecta. Eh, sí, la respuesta aquí no es 8pi. Corríjanlo ustedes. Lamento la equivocación. Pero el error fue este, que este radio no es 8, es 16. Para terminar, jóvenes, al final el video quedó casi de la misma extensión de los anteriores, pero estamos de acuerdo en que hay mucho menos contenido esta vez, así que, de nuevo, esto es básicamente para practicar. Vean, ahora me dice, encuentre el área y el perímetro de la zona sombreada, sabiendo que la diagonal AC es raíz de 2 y que ABCD es un cuadrado. Ok, primera información, AC, eso de ahí, es raíz de 2. Perfecto. Ahora, sabiendo eso, ¿cómo encuentro perímetro y área de la región sombreada? Si ABCD es un cuadrado, significa que los cuatro lados son iguales. Y si la diagonal es raíz de 2, eso está haciendo las veces de ¿qué cosa? De otra hipotenusa. Si yo llamo X a esos dos lados, yo sé que ambos miden lo mismo porque la figura es un cuadrado. Ya puedo utilizar Pitágoras muy fácil. X cuadrado más X cuadrado igual a raíz de 2 al cuadrado. En otras palabras, 2x cuadrado es igual a 2, x necesariamente vale 1. Significa que el cuadrado tiene 1 de medida, ¿sí? Eso para empezar. Significa entonces que tenemos una figura como esta, un cuadrado de lado 1. Ahora vean, he utilizado diferentes colores para los tramos. Esto es verde, esto es rojo, esto es amarillo. ¿Por qué? Porque les explicaba que el perímetro es todas las fronteras que separen área blanca de área sombreada. Entonces, si de nuevo yo les pido cercar el césped, serían esos tres tramos los que necesitan para perímetro. Estoy usando diferentes colores para hacerlo más comprensible y ahora lo que haremos es encontrar esas medidas. ¿Cuál es la más fácil de las tres? El verde. Es una línea recta y yo ya sé que mide 1. Está bien fácil. El perímetro tiene un 1. Pero ahora hay que agregarle otro elemento. Vamos a agregarle el amarillo. ¿Qué pasa con el amarillo? ¿Qué tiene, qué forma esto? ¿Qué figura es? Es un semicírculo o una semicircunferencia. En otras palabras, equivale a calcular la circunferencia completa y dividir entre 2. Vean cómo lo he puesto acá. Ustedes saben que el perímetro es 2pi por radio. ¿Cuál es el radio aquí? Estamos diciendo que esto es un semicírculo, es decir, yo me tengo que imaginar la otra mitad aquí abajo y entonces lo que tengo es que el diámetro mide 1. Si el diámetro mide 1, ¿cuánto mide el radio? Mide un medio, 0.5. Puesto de esta manera, eh, estoy cumpliendo con el numerador ser el perímetro de lo que sería el círculo completo. Este 2 de abajo es porque estoy usando solo una semicircunferencia. Y me queda pendiente solo el tramo rojo. ¿Cómo voy a tratar el tramo rojo? ¿Qué es eso? Es también una fracción de una circunferencia, pero no la mitad. Esta vez no es la mitad, es la cuarta parte de lo que sería un círculo mucho más grande, ¿sí? Esto de acá, imagínense que el círculo sigue todo esto. Eso sería entonces un cuarto de circunferencia. En este caso, 2pi por radio. El radio ahora es un 1 porque estamos hablando de un círculo imaginario más grande. Y dividimos entre 4 porque solo estamos usando la cuarta parte de esa circunferencia. Reduciendo con un poquito de álgebra, queda que es 1 más pi medios más pi medios. Pi medios y pi medios, ustedes ya saben sumar fracciones, eso da pi. Por lo tanto, el perímetro es 1 más pi. Ahora hay que encontrar el área. Para el área, quiero que se fijen en algo. Estamos de acuerdo en que está un poquito confusa la figura, es decir, no hay una fórmula, esta figura no tiene nombre y encontrar una fórmula para esa área es complicado. Entonces, les propongo lo siguiente. Vamos a hacer espacio y ahora vean esto y díganme si están de acuerdo. La figura original, esta de acá, lo que estoy diciendo es que puede salir como resultado de una resta. Aquí en color en color azul he puesto estas dos regiones y en color morado solo la región de abajo. ¿Están de acuerdo
en que si a lo azul le quito lo morado, queda exactamente lo gris, la región sombreada que me interesa. Entonces es tan fácil como encontrar el área azul, el área morada y restarlas. Hagamos eso. El área sería entonces área azul menos área morada. ¿Qué es lo azul? Un cuarto de círculo. Pi por radio entre 4, la cuarta parte de un círculo, ¿sí? Como que un pastel o una pizza la parten en 4 pedazos, la cuarta parte de eso. Lo morado, ¿qué es? Es un semicírculo. Es pi por radio al cuadrado, pero ahora dividido entre 2. Haciendo la aritmética de ahí, restando, llegamos a que el área es pi octavos. Yo sé que pueden verse un poco intimidantes estos problemas, pero simplemente reúnen varios de los conocimientos que ya hemos venido discutiendo en sesiones anteriores. Así que era por eso que se los quería compartir. Y bueno, para terminar, como siempre, ahora les presento la sección en la que yo les ofrezco un par de problemas para que ustedes los piensen. Así que, bueno, les dejo esto. Vean, el primero dice que el perímetro del círculo es 5 pi centímetros lineales y me piden encontrar el área de la región sombreada. Tómense su tiempo, practíquenlo y lo vamos a discutir en la siguiente sesión sincrónica. Y el literal B pregunta el perímetro y clasificar la figura. Eso es lo que tengo para ustedes esta semana y espero verlos pronto. Por favor, estudien tranquilos. Vamos a seguir practicando en la siguiente sesión sincrónica y nos vemos, jóvenes.